edición de Detrás de Escena y un día como hoy, pero de 1994, se estrenaba una película que venía a marcar el final de una época dorada para la animación y para la factoría Disney, El Rey León. Basada en el clásico de Hamlet, o de William Shakespeare, Hamlet más bien, es la historia de un cachorro de león que debe tomar el lugar de su padre cuando su padre es asesinado por su ambicioso tío, el hermano del rey, que quiere tomar dominio de la sabana, de todo el reino. Y finalmente el pequeño huye, tomando refugio donde no lo van a alcanzar las responsabilidades. Y lógicamente después siente el llamado, el ciclo de la vida, siente el llamado de la sabana y va a ocupar su lugar. La película significó más de 700 millones de dólares de recaudación en taquilla y de hecho se ganó 2 premios de la Academia, uno de ellos por mejor banda sonora y otro por mejor canción original con El ciclo de la vida, que fue creación, así como el resto de la banda sonora, de Sir Elton John, que se encargó de todo el aspecto musical y la asesoría y consejería musical para la película. Dirigida por Rob Minkoff y Roger Allers, esta película representó el cierre de una época extremadamente creativa para la factoría Disney, que había lanzado previamente clásicos como La Sirenita, como Aladino y también el clásico La Bella y la Bestia, que va a ser mostrado nuevamente y llevado a la pantalla, pero en versión carne y hueso dentro de muy poco. La película cumple 20 años el día de hoy, con 15 años de estatus en Broadway, de un show en vivo sin ninguna duda uno de los más valorados del teatro actual. Y no olvidemos Hakuna Matata, que les voy a cantar posteriormente también, así como mi versión del ciclo de la vida. Me lo prometió el señor Coronel. Si es que hay tiempo, lo vamos a estar haciendo.